¿Quieres algo así? Te dejo aquí lleno si quieres. Hola, hola. Bueno, buenos días a todos y a todas. Ayer fue una jornada intensa, yo creo que ya empieza a haber resultados, hay mucho optimismo, grandes proyectos, grandes personas, mucha ilusión y parece que están conectando, así que enhorabuena y sigamos trabajando hoy para que esos proyectos salgan adelante. Bueno, voy a presentarles, y disculpen que les dé la espalda, a las personas que intervienen hoy en la conferencia. Yo creo que además estamos con una primicia, un informe de Media España, que es muy interesante, ¿no? El título es «Cómo afrontar los retos de un mercado cambiante». Es verdad que estamos todos con la sensación de que hay una burbuja y que se va a pinchar y que no sabemos hacia dónde vamos. Yo creo que la conferencia de hoy es muy importante y creo que habrá unos resultados muy interesantes para todos, además en los distintos tipos de producción, o sea, más económicas, más caras, más internacionales. Yo creo que en este sentido nos va a aportar mucho. Tenemos a Peter Anderman, director de Oficina de Media España, con nosotros. A Natacha Mora, coordinadora de Canary Island Film, que además es patrono de Media España. A Manuel Monzón, productor de Contracorriente, aquí a mi izquierda. Roberto Serrano, subdirector de ficción de Sequoia Studios, derecha. Y a Gisela Cuevas, de la Plataforma de Nuevos Realizadores, que será nuestra moderadora. Nada, muchas gracias y espero que disfruten. Bueno, bienvenidas y bienvenidos a todas. Muchísimas gracias a la organización. Es un placer estar aquí en la 18ª edición, a por muchas más. Pues tengo aquí, estoy muy bien acompañada. Creo que son perfiles muy interesantes que pueden aportar tanto a productores y productoras y también creadores, ¿no? Que es importante. Vamos a empezar, si te parece bien, Peter, con el informe del que se habla, que es la primicia, y Peter nos va a contar un poco descubrimientos de este informe y que vamos a poner sobre la mesa y charlaremos después, si quieres, Peter. Perfecto, pues muchas gracias a los organizadores por invitarme y aquí poner a mi lado estos amigos tan estupendos que nos vamos a pasarlo muy bien. Me suma al optimismo, eso lo digo de entrada, que se ha manifestado aquí de parte del gran jefe, porque nosotros también lo vemos todo con cierto optimismo, ¿no? Pero también hay que ser pragmático y saber dónde nos movemos, ¿no? Entonces, este informe sobre los retos es un informe que contratamos desde la Comisión Europea a unos investigadores para saber dónde estamos y qué es lo que va a pasar en los próximos meses, ¿no? De hecho, es parte de varios informes que van a confluir y se van a, como diría yo, pues convertir en un informe que publicaremos en enero o en febrero, posiblemente durante la Berlinale, sobre el estado de Europa en los tiempos actuales, ¿no? Y dónde están realmente los retos. Pues porque nuestro objetivo es que el dinero que nosotros administramos, que es dinero público, que se emplea de una manera que tenga un máximo impacto. Es decir, que trabajar dentro de lo posible, sobre una realidad y poner sobre la mesa herramientas que tengan un impacto real en nuestras vidas como empresarios y creadores, ¿no? Entonces, el informe no lo voy a resumir aquí en todo lujo de detalle, pero el informe estaba enfocado en los conglomerados europeos, que son agrupaciones de empresas en grupos, y cómo se están ellos posicionando en el contexto global, ¿no? Porque en Europa ahora mismo estamos en una situación donde los metros americanos siguen teniendo un papel muy importante en todas las ventanas, sobre todo en la exhibición, porque el cine americano está tirando mucho de la taquilla y cuando no lo hay, como hemos podido ver en la pandemia, estamos teniendo problemas, ¿no? Luego pues están las plataformas que son cada vez más numerosas, que aquí empezamos con Netflix, ahora mismo tenemos Netflix, Amazon, HBO, Disney,
Apple ya operando en el terreno, Paramount me parece que están también, y van a llegar 4 o 5 más el año que viene, solamente desde Estados Unidos, ¿no? Va a venir Hulu, va a venir Discovery Max, que es la nueva plataforma de Warner Discovery, etcétera, etcétera. Entonces ahí se está produciendo, por un lado, una dependencia de parte de la exhibición de las películas americanas, y por otro lado una fragmentación de audiencia en la ventana de las plataformas debido a la gran competencia que hay en este área, ¿no? Nosotros vemos que en Europa tenemos unos conglomerados que son grupos multinacionales diversificados, como el grupo Vivendi, que es francés y que tiene pues, en su cartera pues, tiene todo tipo de superproductoras, distribuidoras, tiene exhibición, tienen otro tipo de industrias que también están administrando y ahí no dependen solamente del audiovisual, quiero decir, ¿no? Pero es quizás el grupo más grande que tenemos. De estos multinacionales diversificados en Europa solo hay 3 o 4 grupos y ellos a su vez están poseyendo o son copropietarios de algunos estudios integrales. Estudios integrales son, pues como dice el nombre, empresas que tienen la producción, la distribución, la exhibición, todo controlado, por lo tanto tienen ahí una cierta seguridad de optimizar los recursos con sus propios productos. Y luego tenemos de estos multinacionales, estudios integrados tenemos como 10 en Europa, ¿vale? Y luego tenemos unas superproductoras, la más grande, la productora independiente más grande del mundo es Banijay, es una productora francesa que tiene, en octubre tenían 224 productoras en su cartera, que son de su propiedad o copropiedad, y yo creo que desde entonces han comprado 4 más. Entonces es una superproductora que lo que hacen realmente es tener una integración vertical, no, pero horizontal muy interesante. Lo que hacen es pues, poner a disposición de sus socios o de sus adheridos financiación para el desarrollo fundamentalmente y después también para el marketing y la distribución. Porque todo esto es para llegar a decir que lo que se ha detectado en el ecosistema desde el punto de vista europeo es que tenemos muchísimo talento, tenemos muchos recursos para producir. Lo que no tenemos tan claro es cómo vender nuestra mercancía, ¿no? Porque realmente vemos que de las películas que mejor funcionan en la taquilla, en el cine, por ejemplo, son muchas veces películas que provienen de estos grupos o de estos productores que forman parte de un grupo más grande. ¿Por qué? Porque ahí las películas vienen siempre con muy buenas estrategias de marketing. Y esto, a la hora de competir en un mercado donde solamente en Europa producimos más de 2.000 películas al año, es fundamental. Es decir, el marketing para dar visibilidad a nuestras obras es imprescindible. La gran pena es que estamos produciendo muchas películas que el público no sabe que existen o que tienen una estrategia de marketing, digamos, mejorable. Entonces, es una de las grandes conclusiones que tenemos. Y otra gran conclusión que tenemos es que está bien tener subvenciones, las de media, pero que son solo una pequeña gota dentro de todas las subvenciones que hay en Europa, que hay muchísimas. Pero también es importante que la gente puede hacer crecer sus empresas y para hacer crecer una empresa, las subvenciones que hay quizás no son tan fáciles de captar. Pero sí que hay ahí fuera una persona, bueno, un grupo que se llama los inversores de capital riesgo y se ha visto que el capital riesgo está muy interesado en participar en nuestra industria, siempre y cuando que se trate de operaciones que tengan un cierto tamaño. Y de hecho, el programa Media, supongo que lo sabréis, ha puesto en marcha este año una nueva ayuda que se llama Media Invest, que es para fondos de capital riesgo que quieren abrir sus carteras de clientes hacia el sector audiovisual, industrias culturales en general, y esto ya está empezando a funcionar. De hecho, ya tenemos varias propuestas en estudio y supongo que antes de que acabe el año incluso podemos anunciar algún primer fondo europeo que va a invertir en nuestra industria, ¿no? Pero claro, el capital riesgo necesita que haya un cierto tamaño, ¿no? Entonces, hay un momento dado, nosotros lo que queremos desde la Comisión Europea, y estos informes lo van a corroborar, es dar evidencia que estamos en un mercado globalizado,
que se puede pensar a lo grande, en el sentido de que aquí cualquier película española puede acabar viéndose en Corea del Sur, en Finlandia, en Estados Unidos, en América del Sur, etcétera, etcétera. No haya barreras apenas, ¿no? Pero tenemos que ser conscientes de ello y tenemos que dar a nuestras historias una resonancia universal, de alguna manera, por muy locales que sean, y sobre todo pensar en cómo venderla cara a un público que quizás no es el vecino de enfrente, sino que alguien que está mucho más lejano, ¿no? Y en este sentido, bueno, pues el informe ha detectado también unas peculiaridades con respecto a España. España, se dice claramente, es una superpotencia mundial de la animación y también de los efectos especiales, que es algo que es muy importante, y también de lo que es la realidad virtual, ¿no? Y la realidad aumentada. En España hay empresas y creadores que están en primerísima línea de estas nuevas tecnologías, y es algo que los americanos todavía no dominan. Y ahí Europa tiene una gran oportunidad de hacerse fuerte y de hacerse querer y de ser competitivo y jugar realmente en el mismo nivel que los asiáticos y los americanos. Yo creo que es interesante porque de las muchas películas españolas que han tenido éxito en los últimos años, algunos se han servido mucho de lo que es el poderío de la animación. Véase, por ejemplo, El Hoyo, ¿no? El Hoyo es una película que quizás todos habéis visto, y no tengo que decir cuál es su recorrido, pero es una película ópera prima. Yo diría que presupuesto razonablemente modesto, pero que hecho con una creatividad absolutamente sin límites y sirviéndose de las nuevas tecnologías sin que se note demasiado, es decir, que no despunta en ningún momento. Es una factura excelente, una película que se ha visto en el mundo entero y que ha puesto en el mapa a un nuevo cineasta que antes nadie sabía quién era, ¿no? Entonces yo creo que son cosas que nosotros vamos a intentar promover, de que vosotros desde Canarias y desde España y desde donde vengáis, que sepáis que hay mecanismos en el mercado que están hechos para potenciar la visibilidad de vuestras creaciones a través de unos mecanismos de mercado que ya existen y donde nosotros estamos tratando de poner ganchos en donde uno se puede agarrar, ¿no? Porque yo creo que eso es fundamental, porque todo aquello es tan complejo, ¿no?, que realmente es difícil desenvolverse con éxito, y por eso hemos traído aquí figuras que lo han conseguido y ahora nos van a compartir sus secretos, porque yo creo que algunos de ellos habrán trabajado o sabrán exactamente de lo que estamos hablando cuando hablamos de instrumentos europeos y españoles y canarios que tienen como objetivo la internacionalización y la profesionalización del sector, que es lo único que hace falta, porque la creatividad ya está aquí. Así que no digo más de momento. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Pues comenzamos. Me gustaría hablar de esta cadena de valor de la que hablas, ¿no? Que no solamente que los números lo dicen, ya cuando se publique el informe tendremos números más reales, pero la producción está, el talento está. ¿Qué pasa ahora en los siguientes pasos? No sé si quieres ayudarnos, Manuel, a hablar un poco de esta parte de distribución en general y distribución a las plataformas VOD específicamente, y también qué parte de la difusión, en qué momento, desde qué momento empiezas, ¿no? Porque al final hay proyectos que se quedan en el olvido o que son invisibles. Entonces, ¿cómo hacer para que esta cadena de valor aumente desde un inicio? Sí, pues buenos días. Sí, la verdad es muy importante, ¿no?, la visibilidad, ya lo apuntaba. El informe yo lo tengo que leer porque siempre son interesantes, pero este promete mucho. Es una cosa que le está pasando también a las plataformas, visibilidad. Hay tanto producto fuera. Hablábamos se pincha la burbuja, que hay esas burbujas de mucho contenido, y vemos todos en las plataformas que es difícil que algo sobresalga. Están intentando todo el mundo dar visibilidad a nuestras obras. Da igual que sea una película muy importante con muchos millones o una película muy pequeñita, todas necesitan visibilidad. Entonces, es una cosa que no se sale cuando, mira, me ha quedado bien la película, voy a darle visibilidad. El darle visibilidad a nuestros hijos, que son las películas, viene desde el principio, desde el puro desarrollo. ¿Cuándo hay que empezar a tener una estrategia? Desde el momento cero, prácticamente. Hay que saber primero, obviamente, no nos olvidemos que es complicado, porque como toca tantos temas esto de
la visibilidad, que hay que tenerlo muy claro. Lo más importante ya sabemos siempre que es una buena historia, que viaje, que sea universal, desde lo local puede ser, o sea que para centrar un poco el tiro a los productores canarios de aquí, ¿no? Es importantísimo que efectivamente una peli tiene que llamar aquí y a lo mejor en Corea también, ¿no? Eso se estudia y la estrategia es como explicas la historia. Pero luego hay que pensar con qué compañero de viaje vas a ir, ¿no? Porque realmente tú estás como creador, si eres un productor también, que eres creador con el guionista, etcétera, pero si hay aquí sobre todo productores, lo que tienen que buscar es qué socio me va a dar visibilidad desde el momento uno, ¿no? Cómo vamos a hacer la estrategia de venta en España, y luego quién va a ser mi socio que haga las ventas internacionales. Todo eso es verdad que son pasos que parecen que están muy lejanos, tú tienes que primero producir una buena película, pero es que cada vez que firmas con una televisión, que firmas con un agente, estás haciendo la preventa de tus derechos, estás asociándote con alguien que te va a dar una visibilidad. Yo creo que hay que ser ambicioso, no solo en el crear un buen contenido, sino también tener un socio que sepa, que tenga este expertise, que tenga, sobre todo, sabes, tienes una película, por ejemplo, que va a ir a festivales, pues eso, la visibilidad que te dan los festivales, hay que trabajarla desde el principio. Nos encontramos en muchas ocasiones en la Contracorriente películas que nos ofrecen que ya han tomado unas decisiones con sus socios, etcétera, que ya te están estropeando la visibilidad que puedes ir a un festival A, etcétera. Son cosas que necesitas que alguien que tenga, bueno, que es muy fácil de ver qué autores, qué socios puedes tener que te ayuden a darle visibilidad a tu obra, ¿no? Porque solo hay que meterse en internet y ver, mira, siempre todos tenemos un modelo, un referente de alguna película semejante a la nuestra o de una serie parecida a la nuestra. Solo hay que ver, porque es público, quién está involucrado en estas obras, ¿no? Y dices, bueno, pues lo han hecho, me gusta cómo han llegado, y la peli o la serie ha tenido mucha visibilidad, ¿qué han hecho, ¿no? Entonces todo está todo inventado y está todo al alcance de todos. Simplemente hay que dedicarse un tiempo, gastar una energía en decir, oye, ¿a quién quiero emular, ¿no? Más o menos. Y dices, bueno, pues ir a esos agentes con una película que tú sabes que dices, se puede parecer, ¿eh? Aunque siempre tienes que buscar vuestra propia originalidad, porque no vale, mira, voy a hacer pues una peli Tarantino 2 a lo local. No, ha de tener una originalidad propia, porque efectivamente al mercado hay que venderle como que esta peli, ¿por qué tengo que ver esta peli? Visibilidad es esa necesidad que tienes de hay que ver esta y no otra, ¿no? Entonces, cuando vemos, por ejemplo, en la plataforma, dices que estás 10 o 15 o 20 o media hora, ahora hay un negocio, un deporte nuevo que es meterte en la plataforma y no acabar viendo ninguna película. Dices, pues hombre, evitemos ese deporte porque al final la gente no va a ver ya películas, solo va a jugar a este deporte, ¿no? Entonces hay que tener visibilidad en todo, y esa originalidad a veces la buscas pues con gente que tenga más experiencia y que te pueda indicar, pero la buscas desde la originalidad. Me enrollo mucho, perdonad porque tengo que centrar, pero es que me abruma la cantidad de cosas que hay que estar al día para que salgan los proyectos. Realmente es muy abrumador, pero insisto, solo para acabar, que estoy contigo de acuerdo, Peter, que es un momento muy bonito porque todo el mundo consume más audiovisual que nunca. Incluso esa visibilidad también la quieren los territorios. Canarias se ha posicionado muy rápidamente desde hace mucho tiempo en tener visibilidad en el entorno empresarial audiovisual de Europa y del mundo. Esto lo hicisteis muy pronto aquí, se está dando en muchos sitios. El País Vasco, a través de las exenciones fiscales, también quiere esa visibilidad con todo el sector profesional. Cataluña, me avanzo un poco, pero nos están avisando desde Cataluña que también va a haber este año unas fuentes de financiación enormes en comparación con lo que había antes. Hasta los políticos se han dado cuenta que visibilidad de nuestras películas es visibilidad de nuestro territorio, visibilidad de nuestra cultura y visibilidad de negocio o de que el mundo mire tu terruño. Bueno, pues vamos a aprovechar. Yo creo que es un momento de estos en los cuales hasta no solo porque quieres contar tu película,
Pero es que los políticos también van a querer ayudarte a contar la película porque están contando tu comunidad y tu negocio. O sea que es un momento apasionante. Pero tenemos que centrar mucho el tiro porque hay mucho fuera. Llevas razón. Uniendo a lo que has comentado sobre los contenidos y además pensar también en que se puedan ver en diferentes sitios. Tuve una conversación con Roberto sobre estos contenidos que ya están en venta o se están negociando y esta flexibilidad, por ejemplo, hablando de las series, que puede haber para conquistar otros mercados internacionales. Buenos días. Sí. Bueno, básicamente, por sumar un poco a lo que van diciendo ellos, que estoy completamente de acuerdo, estamos en un momento en el que el contenido evidentemente es el rey, así nos lo han vendido los americanos, lo hemos cogido y lo estamos haciendo muy bien en este aspecto, pero hay una parte en la que nosotros antes creábamos historias más locales, también es verdad que nuestra industria, que eran solo las teles generalistas, nos obligaba a un tipo de producción centrada en un minutaje bastante fuera de la norma casi mundial. Entonces nuestras historias se quedaban siempre a nivel local. Con la llegada de las plataformas se abrió el espectro muchísimo, nos acercamos más a otros mercados y nos ha permitido empezar a crear historias que dentro de unos formatos han ido viajando. ¿Qué aportamos nosotros desde el contenido? Pues bueno, creo que la historia de las series, que es lo que yo, si tengo idea de algo, es en lo que tengo un poco más de idea. Siempre ha habido grandes creadores, ha habido series míticas españolas que, bueno, es conocidísimo que Fran Pérez ha rodado en Málaga 2 temporadas de una serie finlandesa o algo así, porque Los Serrano se vendieron muchísimo y fueron un pelotazo en un país nórdico. Y esto, bueno, pues se salía de la norma, pero nos permitió empezar un poco a conquistar Europa. ¿Qué pasa ahora? Que al ser un mercado global, absolutamente ya no se puede dudar de esto, tenemos que ir pensando un poco desde los contenidos que, sin ser la parte fundamental, cómo podemos hacer que llegue a otros territorios, sí que creo que debemos tener la mente abierta a posibles peticiones que a veces ocurren. Pues bueno, nosotros ahora mismo en Sequoia Studios, una cosa que dijo ayer Nacho de Scenic Rights, un poco también con el tema de que estamos tratando de, bueno, esta burbuja, esta no. Bueno, yo siempre intento ser positivo, creo que ha pasado otras veces, creo que se va a ir reduciendo quizá el volumen de series por todo lo que comenta, y yo sí he tenido la oportunidad de echarle un vistazo al informe, soy un privilegiado, y sí que es verdad que pues, todas estas fusiones y demás van a obligar a que se reduzca el número. Yo creo que se va a mantener un número alto porque si una cosa no va a cambiar es que a la gente le gusta ver el contenido y nos van a seguir pidiendo. Se rebajará el número y es ahí donde yo creo que las plataformas, que clarísimamente tienen una ambición global, aunque muchas veces ligada al idioma, otras veces no tanto, pero sí que piensan en, vale, si yo reduzco, creo que puede ser uno de sus planteamientos, es si yo tengo que reducir de hacer 200 series a hacer 150, voy a intentar que de esas 150, 100, pues oye, si las hago en España y tengo partes o personajes o producción dentro de Europa, pues mira, si he reducido, o como ha sucedido con HBO Max, que ha cerrado pues, la mayoría de mercados de producción original en muchos países de Europa, pues bueno, pues si le propongo a este proyecto que sé que España y Latinoamérica va a llegar seguro, le meto un personaje, le meto unas localizaciones, algo que me pueda ayudar a que se sienta satisfecho el espectador de Noruega, pues creo que es una cosa que si tenemos la facilidad o la intención de ayudar y de subir esa parte en nuestros proyectos, pues va a ser más interesante, porque en un mercado global, ellos que ahora mismo están en fase de cerrar un poco el grifo, pues van a querer llegar a más territorios con el mismo producto. ¿Esto cómo nos deja en España? Pues creo que, por suerte, hemos demostrado ya con múltiples casos, tanto en cine, El Hoyo que decía Peter antes, creo que ha sido bueno, uno de los mayores pelotazos que ha pegado Netflix con una película, La Casa de Papel, series de todo tipo han ido llegando, lo hemos demostrado. Ahora creo que nos van a exigir un poco más esto. Les contaba un caso también antes cuando preparábamos que
nosotros en Sequoia Studios estamos preparando una serie que tiene desde el inicio un componente bastante internacional y a la hora de ofrecérselo a alguna plataforma pues nos han pedido, oye, y esto que tenéis un cast de múltiples nacionalidades, podría ser o sería viable incrementar la presencia de un personaje inglés, porque creo que si tengo este territorio pues es más fácil para mí. Y entonces, bueno, pues son cosas que se valoran, por supuesto se hablan con los creadores, desde el punto de vista de desarrollo intentamos ver si es viable o no, y a veces, pues bueno, creo que es muy positivo estar dispuestos a afianzar eso que te pueden sugerir, porque te puede ayudar en un momento de bajón o de recorte de número de producciones, a que la tuya pues sume un puntito más en un valor. En muchos de las, y ya voy terminando, en muchas de las subvenciones y demás siempre hay como casillas que es, bueno, si tienes, no sé, una parte que sea en Canarias, pues te doy un punto más. Pues yo creo que las plataformas, sin tenerlo así estipulado, creo que van a empezar o ya lo han estado haciendo, a pedir esto para lograr una globalidad. Por lo tanto, creo que los creadores que están en la sala, los productores que también proponen o tienen ideas, pues todo lo que se acerquen a que sus creaciones viajen un poquito o se puedan complementar, hacerlas viajar mejor, nos va a poner en esa lucha que tenemos que mantener siempre, que a lo mejor ahora pues la batalla sí, antes era un poquito más liviana, ahora va a ser un poco más dura porque va a haber a lo mejor menos oportunidad, porque se va a reducir un poco el número de series o el número de películas, pues te puede ayudar a terminar de firmar el green light este famoso que todos estamos deseando siempre, para poder llevar y poder ver tu producto. Y siguiendo también con el tema de las tendencias, Peter, por ejemplo, ¿en qué tenemos que poner atención cuando estamos, por ejemplo, aquí en este tipo de mercados? ¿Cómo para las personas que están ahora creando un proyecto o que ya lo tienen o que está en proceso, qué es lo que podríamos poner atención? ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Qué equipo? Porque hablabas de los conglomerados que se están formando, que son muy potentes, que es así como Hollywood, ¿no? Que si vemos los números, a pesar de que se están las empresas juntando a nivel europeo, siguen sin hacerle ni siquiera cosquillas. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Cuáles son nuestros deberes para los mercados, para festivales o para estar atento en el networking, ¿no? Bueno, son dos cosas, ¿no? Primero hablamos un poco de escala. ¿Dónde estamos nosotros en la escala mundial? Es decir, que Disney tiene 100.000 empleados, ¿no? Ahora quizás van a empezar a echar porque ha vuelto el gran jefe de los últimos 15 años y creo que va a tener que meter un poco de mano ahí. Pero 100.000 empleados en una empresa que es un estudio, de los muchos estudios que hay, ¿no? Hemos hecho una comparación en el informe que es muy divertido, que hemos cogido los números de 1 a 5, los más grandes en Estados Unidos, y los 5 más grandes de Europa, ¿no? De los grupos. Entonces, Vivendi está al lado de, me parece que era Disney, que es lo más grande que hay en Estados Unidos, ¿no? Y son 20 veces más pequeños que el número 1 americano. Es decir, el número 1 europeo es 20 veces más pequeño que el número 1 estadounidense. Y así, en los 5 puestos, más o menos se repite este tipo de proporción, ¿no? Pero estos que al lado de los americanos parecen pequeños, realmente son enormes para lo que es las escalas europeas. Es decir, nosotros estamos operando con un ecosistema que está poblado de microempresas. Nada tiene que ver una microempresa con una pyme en Europa o en Estados Unidos tiene 500 empleados como mínimo, porque si no, ni siquiera llega a ser una pyme. Pero aquí estamos siempre en lo muy pequeñito, ¿no? Ahora, lo pequeño a veces es mejor ser pequeño porque eres más ágil, ¿no? Y no tienes el rollo corporativo que puede ser también aplastante en muchos sentidos, ¿no? De hecho, vemos que cuanto más grandes las empresas, a veces menos dados están al riesgo y menos dados están a la diversidad cultural y a la diversidad en general, ¿no? En fin, yo creo que ser pequeño es lo que somos, tenemos que asimilarlo,
Pero seas pequeño o grande, si te metes en lo que es la industria, en el mercado, tienes que saber un poco cuáles son los hábitos y el lenguaje y los modos, cómo se tiene uno que mover por ahí, ¿no? Yo creo que eso es fundamental. Hoy en día realmente ser pequeño no es ningún problema porque estamos en un mundo digitalizado y globalizado. Es decir, que no tienes que, ni siquiera que moverte. Lo que sí que tienes que hacer es tener visibilidad. Pasa lo mismo con los profesionales y con el talento que con las películas. Muchos somos invisibles y si eres invisible nadie contará contigo, nadie te va a hacer un encargo, ¿no? Entonces lo que nos interesa realmente es saber cuáles son nuestros puntos fuertes, cada uno de nosotros como empresa, como individuo, y ponerlo en valor en el sitio justo en el mercado, porque el talento está escaso. Todo el mundo está diciéndolo. Se busca talento tanto a nivel escritoral, como directores, como actores, como técnicos, etc. Búscate un técnico. Hoy en día en Península es súper difícil encontrar técnicos que estén realmente bien formados. En la animación nos hemos dado cuenta que más del 50% de los puestos que hay ahora mismo disponibles para jóvenes y no tan jóvenes en el arte digital y en la tecnología están sin cubrir. El 50% son puestos súper bien pagados. Pero ¿qué pasa? Es que hay un desajuste entre la oferta y la demanda en el mercado laboral. Entonces yo creo que uno tiene que investigar el mercado, tiene que tener un mínimo de esfuerzo reservado en su rutina profesional para documentarse, para saber qué está pasando, porque así el conocimiento te va a permitir encontrar oportunidades que quizás no los tendrías tan fácilmente, ¿no? Entonces yo creo que primero lo del tamaño es importante, lo vemos, en Europa también hay una consolidación, empresas europeas que están comprando otras empresas europeas, etcétera, etcétera. Pero realmente esto, ¿para qué sirve? Para que fluya el conocimiento, para que fluya este conocimiento que es tan crítico a la hora de no equivocarse y de no fracasar y no perder dinero. Entonces, yo creo que la pregunta siempre es ¿cómo accedes a esto, ¿no? Porque aquí viene un tío y lo dice y parece fácil, pero no lo es para nada, ¿no? Pero yo creo que el primer punto, la primera calidad que uno podría buscar en sí misma es la humildad, ¿no? Porque yo creo que sobre todo cuando empiezas en esto no sabes nada realmente. Ahora estamos aquí después de 30 años y algo sabremos, pero todavía sabemos muy poco. Pero yo luego ahora pensando en el pasado me he dado cuenta de que una de las figuras que más me han ayudado en esto son los mentores, un mentor. Yo realmente he tenido la suerte de, cuando era joven, ser humilde y pedir ayuda a gente que era mucho más grande que yo. Y para eso tienes que tener la humildad, pero también tienes que perder la vergüenza, no puedes ser tímido. Y tienes que saber más o menos lo que quieres sin saberlo nunca, porque es muy difícil también saber lo que uno quiere, ¿no? Porque te metes en una industria donde todos son posibilidades infinitas, entonces es muy difícil definirse, pero por algún lado tienes que entrar y para quedarte. Lo difícil no es entrar, lo difícil es quedarte de un modo que te permita tener una trayectoria que sea sostenible, donde tú puedes ejercer de tus pasiones de una manera profesional sin arruinarte. Porque también hay que decirlo, en esta industria hay mucho dinero público hay mucho, pero también hay muchísimo dinero ahí, dinero del mercado. El mercado está superdotado, es decir, hay montones de dinero. Y entonces, claro, hay gente que ya lo sabe, que ya lo tiene más o menos controlado. Entonces, cuando eres joven o cuando eres pequeño, yo creo que nadie te impide ir a pedir ayuda, consejo a la gente que te inspira, ¿no? Pero claro, hay que ir con una mano delante y otra por detrás. Es decir, que lo de ¿qué hay de lo mío? Está muy bien, pero yo también creo que hay que ser generoso. Por ejemplo, en mis pocos pinitos que estoy dando y he ido dando como guionista, una cosa que he aprendido es fundamental para mí. Es decir, que si tú quieres ser guionista, tienes un talento, sabes escribir. Bueno, pues oye, eso no quiere decir que solo puedes escribir lo que se te ocurre a ti, ¿no? Entonces, una vez que has escrito algo que medianamente te ha puesto en el mapa, o sea, porque te han seleccionado en uno de los laboratorios que aquí organiza Natacha con su equipo, o porque te han hecho una película incluso y se ha filmado y ha tenido una crítica que dice el guión está muy bien. Pues oye, con este guión, como tarjeta de presentación, tú puedes ir al mundo exterior, lo traduces al inglés, si te ocurre, ¿no? Que es una inversión bastante razonable.
y vas y se lo das a la gente con la que te gustaría trabajar, pero no para que te compren el guión, sino para pedirles después, oye, ¿y a ti qué te hace falta? ¿Tú qué necesitas? Porque yo sé escribir. Así que tú me dices que necesitas una película que se rueda en un monte en los fiordos de Noruega, pues oye, yo te lo puedo escribir porque soy un escritor o una escritora. Entonces, a mí me ha pasado que la gente una vez que toma nota, que tienes un talento, que tienes una técnica adquirida y además una apertura mental, que estás abierto para ayudarles a ellos en lo suyo, ¿no? Pues muchas veces te prestan la atención y además te dan una oportunidad. Pero claro, hay que afinar y también saber con quién quieres trabajar y por qué, ¿no? Porque eso es otra. Como en un mundo globalizado, puedes ir a cualquier sitio, pero cualquier sitio es muy difícil de llegar. Pero si tú dices Minglanía, pues te vas a Minglanía, que está al lado de Madrid, por cierto. Pero hay que saber dónde uno quiere ir, ¿por qué? ¿No? Porque no es lo mismo trabajar con los chinos que con los franceses, con los alemanes. Son tres culturas muy distintas, la comida también, y la manera de trabajar también, y hay que ir donde uno se siente también a gusto, ¿no? Sí, no, quería apuntar una cosa para completar un poco lo que decía Peter, que bueno, me ha parecido muy interesante para los creativos que estáis aquí, o productores que manejáis también talento, que es desde empresas un poco más grandes o que tienen acceso a una cosa que contaba ayer Nacho, que es como esta absoluta y delirante obsesión por conseguir las IPs. Bueno, yo que me he movido un poco en los dos mundos, de más el desarrollo y el guión, sé de muchos guionistas que han demostrado que, como él decía, que saben escribir, que son capaces de desarrollar sus propias historias, en las que tú ves que está el talento y a las que en un momento dado tienes la necesidad de dar salida a esas IPs que has ido, diría, casi coleccionando como los Pokémon, ¿no? Tú vas cogiendo historias en las que crees, que vas dando prioridad dependiendo de lo que quiere el mercado, y en determinados momentos necesitas que alguien te ayude a llevarlas y a crearlas contigo, o a desarrollarlas, a ver si el formato que tú crees que tienen realmente se puede conseguir, o es mejor pues lo que tú pensabas que era una miniserie, hacer una película y demás. Y bueno, ahí es fundamental el talento, es una oportunidad para los guionistas profesionales. A todos nos gusta crear ideas propias, intentar defenderlas como hacéis todos vosotros, para que lleguen, y ojalá suceda, para que lleguen a la última fase. Pero es verdad que es muy importante tanto el mentoring este que decía Peter, como la mente un poco abierta de, oye, pues mira, a lo mejor no es una cosa que yo ayer le dije a todo el mundo, que parecía un disco rayado, que era como, normalmente es muy complicado que sea una de una, es decir, presento una idea, es la que me compran en ese formato, en ese momento, nada más salir por la puerta. Le pasará a los grandes, a los muy grandes, que no tienen apenas ni que justificar ni demostrar nada. Dicen una idea y tienen 3 ofertas. El resto tenemos que ir trabajando el puerta a puerta, pero creo que la posibilidad que siempre es interesante es, oye, este es mi proyecto, yo hago esto, me encanta este género y estoy aquí, soy un profesional. Si necesitas algo, oye, hablemos. Y es una cosa que funciona de las dos maneras, tanto el ofrecimiento del guionista como la petición desde el departamento de desarrollo o de la productora, si no lo tiene, del propio productor, porque hay muchísimo mercado. Un poco lo contó todo muy bien Nacho ayer, pero es lógico que en este posible recorte o en este tipo de frenazo, pues intenten asegurar más sus inversiones y al final, pues bueno, en ocasiones tener un biopic o tener un libro que ha llegado a cierto público o tiene unas garantías, pues las cadenas ven o las plataformas ven un riesgo menor y muchas veces se terminan decantando por eso antes que por un contenido original. Entonces, una manera de que sigamos creciendo como mercado y como profesionales es estar dispuesto a un poco pues adecuarte a lo que en ese momento te pueden ofrecer, que puede ser interesante. Sí, y Natacha, tú aportando a los compañeros, ya un poco aterrizando más en España y en Canarias, ¿no? Esta parte de mentoring y de profesionalización de la que tanto se habla,
¿Cómo nos puedes explicar lo que se ha hecho durante el año y alguna cosa que nos quieras comentar que vaya a haber para el próximo año? ¿Cómo apoya o en dónde han estado presentes para este desarrollo? Bueno, buenos días, gracias. La verdad que gracias porque estoy aprendiendo muchísimo con todo este diálogo. Yo puedo hablar desde el punto de vista de institución pública, ¿no? Concretamente desde el Gobierno. Vamos a ver, nosotros, o creo que el papel de una institución pública es poner las herramientas para nuestro propio sector. Antes hablábamos de visibilidad, Manuel comentaba la visibilidad de Canarias como territorio. Cierto que Canarias se ha posicionado como territorio de atracción de rodajes, que tenemos que seguir posicionándonos, no posicionándonos, sino seguir luchando, ¿no? Porque es una competencia tremenda la que hay entre todos los territorios. Somos competencias entre nosotras, las islas, somos competencia con penínsulas, somos competencia con todo el planeta, ¿no? Con lo cual eso hay que seguirlo trabajando. Pero luego tenemos la cara de la otra moneda, que es nuestro propio sector creativo, nuestro propio sector técnico, o sea, nuestra propia industria, ¿no? Y ahí la administración pública lo que puede hacer es poner las herramientas para apoyar el crecimiento de este sector desde el punto de vista creativo, que para eso tenemos unas herramientas como son pues las subvenciones, que apostamos desde el desarrollo de los proyectos, apostamos a la producción de proyectos. Este año pusimos en marcha un proyecto muy interesante dirigido a guionistas. Tenemos aquí además a 2 guionistas que participaron en el laboratorio Isla Aventura, que además intentábamos cubrir una doble vertiente. Por un lado, lo que era atracción de rodajes a las islas, pero contando historias propias, ¿no? Que eso es una parte interesante, porque es verdad que aquí vienen muchos rodajes, pero nunca es Canarias, ¿no? Lo cual está bien, yo eso no lo voy a criticar, está generando empleo, está generando inversión, eso es perfecto. Pero bueno, si además podemos sumar que se ruede en Canarias y hable de Canarias, un ejemplo de ello que hablábamos antes, y estamos hablando de lo local a lo global, es la serie Hierro, ¿no? La serie Hierro para nosotros fue un punto de inflexión, ¿no? Donde de repente una isla, encima la más chiquitita de todas, sí, pues cogió una dimensión tremenda, ¿no? Creo que nadie se esperaba ese boom que tuvo la serie, ¿no? Pues bueno, pues Isla Aventura también viene a ser algo parecido, ¿no? Ese laboratorio de guión. Es decir, nosotros lo que podemos hacer es poner las herramientas, pero eso solamente es posible, y eso sí que nosotros lo intentamos trabajar mucho, con una constante comunicación con el sector. O sea, nosotros somos una administración pública y a veces las instituciones públicas nos vemos desbordadas con eso que se llama burocracia, que es una cosa horrorosa, y necesitamos estar en constante comunicación tanto con el sector privado como con otras instituciones, que es lo que intentamos hacer nosotros desde Canary Islands Film, porque al final la industria audiovisual es algo tan transversal. Nosotros ahora mismo estamos trabajando los presupuestos generales del Estado, donde hay una enmienda que supongo que conocen, que toca los incentivos fiscales, viendo cómo eso nos va a afectar, trabajando muchísimas frentes de distinta manera, y eso solamente se consigue, por un lado, coordinándonos las distintas instituciones públicas que tenemos que ver en ello, y también teniendo una comunicación constante con el sector privado, ¿no? Con todos los creadores, con todos los técnicos, con todos los perfiles profesionales, porque yo siempre lo veo que nosotros somos un puente entre lo que está ocurriendo realmente en la calle y lo que nosotros tenemos que conseguir y poner las herramientas para que eso pueda crecer, ¿no? Y es lo que intentamos hacer pues con todas estas líneas de apoyo a la creación, de apoyo a la formación. Antes Peter hablaba, ¿no?, de ese desajuste que hay ahora mismo entre el consumo tan grande que está habiendo y que no hay personal preparado para poder producir tanto, ¿no? O sea, eso es una carencia que está ocurriendo no solamente en Canarias, está ocurriendo en todos lados. No hay perfiles, no hay profesionales, y eso pasa por la formación, eso pasa por la capacitación. Entonces, nosotros también tenemos que estar pendientes de todo lo que está sucediendo alrededor para poner esas herramientas y decir, oye, pues hay que trabajar la línea formativa, hay que trabajar el capacitar a la gente para que pueda generar esa cantera, ¿no?, que pueda haber personal y que todo siga fluyendo, ¿no? Entonces, bueno, igual me enrollé mucho, pero... Si me vamos. permites, Se ha olvidado decir algo muy importante, Natacha, porque el gobierno de Canarias hace unos años decidió apostar por una alineación con las políticas audiovisuales europeas, y de hecho
desde hace 4 años el Gobierno de Canarias forma parte del patronato de la fundación que rige nuestra oficina. Y esto se ha hecho por una razón, es decir, que vosotros sois tan europeos como el que vive en Berlín. Entonces, lo que hay que hacer es entender Europa, qué es lo que ofrece, de eso hablaré al final del todo, qué es lo que ofrece y cómo podemos acceder nosotros a estas ayudas, que son ayudas que tienen 3 niveles, que uno es la información, que es lo que he dicho antes, hay que saber dónde estamos. Lo segundo es la formación y el networking, para encontrar estos socios futuros y mentores y amigos para hacer colaboraciones internacionales. Y el tercer nivel son las ayudas en forma de subvenciones, que tenemos 200 millones de euros al año que repartimos entre todos. Entonces, el Gobierno de Canarias ha dicho, oye, que nosotros queremos participar en esto y para que nuestros profesionales saquen el mayor provecho, ¿no? Entonces, por eso han apostado por eso y estamos muy agradecidos. Sí, cierto, que me hace mucha gracia lo de patronos, ¿no? Somos patronos, el buen patrón. Sí, cierto. También es verdad que nosotros aquí en este territorio, que estamos un poquito más alejados del territorio nacional, que somos un territorio fragmentado, a veces tenemos que hacer un esfuerzo más grande, ¿no? Entonces, un esfuerzo por acompañar a nuestro sector, un esfuerzo por posicionarnos, por pelear, que haya unos incentivos que siempre se tengan que respetar los diferenciales, por conseguir que nuestro sector tenga una visibilidad fuera, que muchas veces es difícil salir de aquí, es decir, que sí es cierto que tenemos que hacer un esfuerzo que a veces puede ser más complicado por la situación geográfica en la que estamos. Y ahí sí que decidimos hace unos años entrar a ser patronos de la oficina, porque creemos que es una manera, bueno, pues de estar siempre con una vía más directa con lo que está sucediendo con Europa, con las políticas europeas, con la información, que es muy importante, porque sí es verdad que desde el principio, hablando con Peter, decíamos, bueno, es que el tema de Europa no solamente son ayudas económicas, no solamente son, bueno, pues que puedo acceder a un dinero, es la información, o sea, es esto, ¿no? Es saber por dónde van los tiros, es saber por dónde va el mercado, y eso es algo muy valioso. Entonces, bueno, sí que decidimos entrar a formar parte y nosotros encantados, ¿no? Por eso hoy te tenemos también aquí, compartiendo todo esto. Claro, y para ir también apoyando a esta parte de que no se vayan todo el mundo con, bueno, es muy complicado, aunque lo es complicado, tenemos que trabajar mucho y hacer coproducciones, ¿no? Alianzas. Entonces, desde su perspectiva y el área que controlas, tanto distribución como producción, ¿cómo podríamos incentivar estas acciones para poder crear alianzas y no solamente esperar a las subvenciones, que también, ¿no? Pero también las limitaciones que tienen estas subvenciones? ¿Cómo obtenemos más fondos y cómo podemos, por ejemplo, un caso de éxito o el proceso que tú consideras que es el que tendríamos que seguir? Bueno, como hemos dicho, el contenido es rey. Entonces, si tú tienes un buen contenido potente, todo el mundo está interesado, te recibe porque lo necesita, o sea, es lo que está buscando el mercado. Entonces, si tienes un buen proyecto, pues, y además teniendo estos utensilios que son digitalización, o sea, que tú puedes tener un Zoom con un tío en Los Ángeles, o simplemente hay que tener idiomas, poder transmitir, pero con el buen contenido tú puedes llegar a un montón de gente. Cuando partes de un proyecto básico, que además también diría, cuando tienes una historia, por muy local que sea, siempre somos seres humanos y eso lo puede entender cualquier gente del mundo. O sea, si es de un sector, por ejemplo, muy dedicado, no sé, LGTBI o lo que sea. Bueno, antes solo teníamos nuestra zona, ahora hay películas LGTBI que van a festivales LGTBI que su explotación es absolutamente mundial, global, y puedes hacer una explotación enorme y te conoce un montón de gente. De repente, de lo pequeño, te vas a todo, dices, sí, no es para todo el público, no, pero es para en cada país hay un sector que es su público objetivo clarísimo. Es una manera muy fácil de vender, por así decir, ese producto que le va a llegar a mucha gente. Pues la suma de los pequeños hacen muy grandes, ¿no? Entonces, tenemos que ser ambiciosos en eso, que hoy en día cualquier buen producto tiene muy fácil viajar. Es verdad que hay que acabarlo, ¿no? Pero el guión, cuando tienes un buen guión, pues es un buen guión objetivamente. Si llega a las manos correctas, lo leen y ahí va a haber emoción. Enseguida vas a hablar de tú a tú, porque si tú eres un buen creador,
eres un buen creador y punto. Y eso lo has demostrado por si consigues que llegue en las manos oportunas. Aquí es donde aprovecho para decir, cuando vas a entrevistarte con un player importante en cualquiera de los mercados a los que acudís, hay que conocer un poco la historia de ese, cosa muy obvia, ¿no? ¿A quién te vas a entrevistar? Lo decías tú ahora, Peter. Si vamos con un proyecto que es muy nicho y nos acercamos, tenemos la oportunidad de estar con uno de estos señores de Vivendi o un estudio canal o alguien que corta el bacalao allí, que se produce en esas circunstancias porque el mercado está libre, ¿no? Hay que saber que vas con algo que le va a interesar. Pues bueno, es muy obvio, pero es que en muchas ocasiones a mí me presentan proyectos que me dicen, bueno, estos no saben lo que hacemos nosotros, ¿no? Entonces, es importante, todo esto parte de nosotros. No tenemos que ir a ninguna universidad, es simplemente decir, mi proyecto, ¿cómo es? O sea, tenemos que interiorizar mucho a quién va. Es el obvio de primero hay que ver a quién le quieres contar esto, ¿no? Lo cuentas desde tu cosa, pero eso es para que lo escuche alguien. Y entonces, luego buscas películas referentes y dices, oye, pues, ¿quién ha hecho esto? Y lo bueno de hoy en día es que puedes llegar a un montón de gente casi sin moverte, ¿no? Lo bueno es que, por ejemplo, en la comunidad de Canarias y en muchas comunidades en España hay incluso ayudas para los productores para que vayan a festivales, para que vayan a mercados, etc. O sea que en realidad, desde lo pequeño, tú puedes tener acceso a lo grande simplemente con la bondad de tu proyecto. Y obviamente hay que trabajarlo mucho porque es verdad también que es muy complicado, puerta fría de un guión es prácticamente imposible. Si vas a una compañía que tiene expertise, experiencia y lleva muchos años en esto, leerte un guión así no demandado es complicadísimo. Entonces, lo que sí que tienes que tener unos paquetes de presentación muy buenos. Entonces, es trabajar mucho ese desarrollo, ese paquete, utilizar pues toda tu capacidad, que si la has hecho para crear una buena historia, también podrás hacer un buen paquete y, sobre todo, poner ese paquete de atractivos de mercadotecnia un poquito. No hace falta tener ya el distribuidor a bordo, ¿no? Que el distribuidor sabe lo que quiere la audiencia, pero hoy en día el productor tiene acceso a mucha información sobre qué son las cosas que funcionan, las cosas que no funcionan. Entonces, siempre cojamos referentes de éxito, no cojamos referentes que también se ve, ¿no?, constantemente, coger referentes de películas que han sido profundos fracasos, ¿no? Entonces dices, hombre, pues no la pongas ahí. O sea, hay tanto producto que ha tenido éxito también, que coge las cosas buenas, ¿no?, para tener visibilidad y acceso a estos sitios. Y es importante cuando te acercas a un player importante o a alguien que realmente te puede dar por sí mismo el green light famoso, evocarle sus éxitos, ¿no? Saber, primero, porque no hay que venderse barato, es decir, es tu hijo el que estás creando y tú quieres tener el mejor marido o la mejor mujer o el mejor tutor. Entonces tienes que ir con esas ambiciones. Y no tiene que ser alguien con mucho dinero, simplemente alguien que haya creado algo muy parecido a lo tuyo, que ha tenido éxito. Y entonces, también lo bueno de este sector es que todos estamos muy abiertos a compartir, porque nadie sabe nada y todo el mundo tiene la presunción de que el de al lado sabe algo que tú no sabes. Entonces, y que aprendemos de los proyectos. Entonces, no es cuestión de medidas, de pequeños o de grandes, sino es de expertise que va añadiendo. Esto es un negocio que lo hacemos todos y de muy diferentes maneras y con muy diferentes saberes, ¿no? Entonces, siempre aprendes de una relación, tanto el grande como el pequeño como el mediano. Entonces, eso por eso hay pocas barreras de entrada. Sí que hay barreras de entrada, hay que lo que estamos produciendo es muy caro. Y hay que saber muy bien dónde están los recursos. Pero no hay barreras de entrada para cualquiera, es guionista, cualquiera es productor. Hay que simplemente no parecer ser uno que acaba de llegar. Hay que venir con los deberes hechos de saber quiénes son los players y cómo vender tu proyecto y darle visibilidad. Y aprovecho de la visibilidad un tema, porque hablamos ahora mucho de las plataformas y es verdad que han sido esa ventana de explotación que un poco ha saltado la banca de todo el negocio como se hacía tradicionalmente. Pero no hay que olvidar que estas plataformas, cuando han venido aquí, se han dado cuenta también que la visibilidad antigua de la alfombra roja
es la gran visibilidad. Entonces, es verdad que las series están de moda, etcétera, pero los largos son los que dan o tienen una estructura de visibilidad mundial más reconocida, más madurada y que tiene más prescriptores. Por lo tanto, las plataformas también se están dando cuenta que también, ojo, que tampoco son ventanas que no deberían ser tan competitivas, deberían ser más armonizadas, ¿no? Entonces, se están volviendo así, vamos a ir a presencia a festivales, a ir o sea, esto es una cosa que tenemos que sacar todos, la visibilidad la tienen todas las ventanas de explotación. Entonces, no podemos perder el foco de ir todo a hacer directamente la ventana de hágaselo usted, véalo en casa, porque se ha demostrado que el véaselo en casa, sobre todo con la impermeabilidad de los datos que tienen las plataformas, pues uno no sabe, te dicen las cosas que han tenido éxito, tú las tienes que creer. Mientras que cuando se estrena o hay un éxito cinematográfico, todo el mundo sabe el box office que ha tenido, en fin, o sea que es una cosa que tiene, al final yo creo que la tendencia va a ser más transparentes y que todos los players tengan acceso a todas las cosas para saber lo que tiene éxito y lo que no. Claro. Y yo también aprovecho me parece interesante que estar asociado, ¿no? Yo que pertenezco a la Asociación de Plataforma Nuevos Realizadores, esta parte de tener en quién apoyarte cuando tal vez no encuentras a tus mentores a tiempo o que no sabes muy bien con quién colaborar o necesitas una productora y no sabes con quién, pues tienes aquí gente de confianza, ¿no? Y también te hacen un resumen de lo que te puede interesar, qué festivales hay, qué concursos, qué laboratorios. O yo, por ejemplo, que ahora ha sido un intensivo para mí, gracias a que he venido para acá 24 horas y me he llevado muchos deberes, ¿no? Para ponerlos en marcha. Sobre lo que dices, volviendo a lo que dices, me interesa mucho la parte de los casos de éxito, pensando en lo pequeño que se fue hacia lo grande, como la película de Carla Simón, de Alcarràs, que es un tema que hemos estado hablando, que mujer que ganó este premio tan reconocido, que ahora va con una carrera impresionante, que ha pensado a lo pequeño, me refiero no a la idea ni en la producción, sino al concepto, ¿no? Peter, si quieres profundizar más en este caso de éxito para poner un poco de atención, ¿no? Sí, es un buen caso. De hecho, hablo mucho de Carla Simón con admiración y por el mero hecho de que ella ha sabido utilizar el sistema de media a tope, porque quizás no lo sabéis, lo sabe poca gente, pero el talento surge cuando debe de surgir, pero sobre todo cuando se pone en unas aguas que no son ni frías ni demasiado calientes. Tiene que haber la temperatura justo para que pueda brotar, ¿no? Y ahí estamos un poco nosotros con nuestros talleres, ¿no? Y con nuestros foros, etcétera, etcétera. Porque resulta que Carla Simón, cuando era todavía una cortometrajista de cierto renombre en este ámbito, pero que nadie sabía quién era en el circuito de cine de largo, pues ella tenía el buen impulso de postular para ir al Talent Campus de la Berlinale con su proyecto verano del 93. Y porque ahí, en el Talent Campus de Berlín, aprovecho para decirlo, pues se seleccionan cada año 400 jóvenes talentos, entre ellos cineastas, tanto creativos como productores y distribuidores. La mayoría va sin proyecto, pero hay como 30 que van con proyecto. Y estos son los que tienen ahí una experiencia muy intensa de mentoring con los mejores, los que van ahí a ganar el Oso de Oro antes de ella, ¿no? Digamos. Entonces ella fue ahí conoció a la que fue su primera productora, Inicia Films, que la que apostó primero por el proyecto. Después acordaron de que este proyecto está muy bien, pero necesita un poco de brío el guión, entonces se fueron a otro taller en Berlín también, Sources 2, que era un taller muy importante de desarrollo de guión para directores de primera y segunda película. Entonces el guión pasó por este taller y seguramente se mejoró bastante, se imagina uno. Y con este guión ya encontraron al coproductor, que era Balón, que también era el distribuidor, y con este paquete fueron
después de 2 talleres de media, fueran a buscar las ayudas al desarrollo de media y las obtuvieron. Y después hicieron la película, y como la película, o digamos que la cineasta con este proyecto había pasado ya 2 veces por Berlín, no era de extrañar que acabara yendo al Festival de Berlín, porque todo está conectado, aunque a veces lo ignoremos, pero todo está conectado. Acabó en Berlín en el Panorama y ganó el premio del público, me parece que fue, y con eso ya la gente de ventas, que es francés y que... ¿Por qué es francés? Porque si él vende películas españolas en el extranjero, él genera fondos de reinversión para ser más potente en el mercado. Logró vender la película a nivel bastante considerable internacionalmente, y en todos esos mercados europeos la película se lanzó con ayudas media a la distribución. Entonces podéis ver que, bueno, con una película tan pequeña y tan extraña en el sentido positivo de la palabra, pues se logró romper el sistema media y sacar de ahí más que nadie. Es decir, que una cosa fenomenal. Y ahora va a hacer la segunda, lógicamente, otra vez participando en talleres de media, otra vez buscando y obteniendo el desarrollo, esta vez ya en un grupo, en un slate, y ahora, bueno, pues va y gana el Oso de Oro. Y ahí está. Y además también obtuvo la ayuda de Eurimages. También. O sea, que encima la ayuda de producción, o sea, fue claro, y con ese background que ya tenía de ya no tengo que demostrar gran cosa, o sea, realmente, sí, sí. Exactamente. Entonces yo creo que ahí está el tema, ¿no? Es decir, que realmente es un ejemplo muy edificador, porque lo que le ha pasado a Carla le puede pasar a cualquiera, pero no te pasa si no te expones. Si no vas a por ello, es que no te puede pasar. Es así de simple. Sí, sí, la verdad es que por eso digo contenido rey, porque todo el mundo está esperando el contenido. Y cuando es contenido, digo que esta industria es muy generosa, porque todo el mundo quiere estar asociado a ese contenido. Entonces, das las instituciones, porque ya lo está apuntando. O sea, ahí lleva muchos años, media, ¿cuánto lleva? ¿20 años? ¿30 años? 32. 32 años. Y ya, o sea, puede ser muy bueno o malo. Después de 30 años, algo bien harás, ¿no? Entonces, si te metes en esa liga, pues la verdad es que las cosas acaban saliendo. Mira, aprovecho para preguntar si alguien sabe lo que quiere decir media, siendo un acrónimo. ¿Alguien lo sabe? Es medidas excepcionales para el desarrollo de las industrias audiovisuales. Eso no son excepcionales, ¿no? Ahora son muy redundantes. Bueno, siguen siendo excepcionales porque son excepcionalmente interesantes. No, pero en serio, y aprovecho, si me permitís, de entrar un poco en este tema, ¿no? De qué somos, porque tenemos el estigma, la gente cree que somos una banda de burócratas europeos que nos escondemos detrás de unos escritorios de dimensiones intimidantes, ¿no? Pero es que no es así, y de hecho aquí estoy porque me gusta estar aquí, porque además antes de trabajar ni siquiera por media, yo venía ya aquí a trabajar y me encanta Canarias, y estoy absolutamente convencido, digo con el corazón en la mano, que aquí hay un talento creativo muy impresionante. No sé con qué tiene que ver con nuestra geografía, con el aire, no sé, pero aquí hay mucho talento y eso está muy bien, ¿no? Pero bueno, yo estoy aquí también y lo digo, y lo diría cualquiera de los 52 oficinas media que tenemos por toda Europa y más allá de Europa. Nosotros no somos burócratas, podríamos ser vuestro equipo, parte de vuestro equipo, como un departamento exterior que os ayuda en las relaciones internacionales y en lo que es la investigación de mercado. Y somos súper accesibles. De hecho, aquí estoy hasta mañana por la tarde y puedo tener una reunión cada media hora si queréis a alguien, ¿no? No hay problema, ella me tiene ahí controlado. Pero hay que ir, porque mira, una anécdota que es, y no es para presumir, y además ahora lo despresumiré, pero somos también una red de contactos muy importante. Yo con el tío que acaba de ganar su segunda Palma de Oro este año como productor, con la de Ruben Östlund, suelo ir a cenar en Cannes, y en Mougins, para ser concreto, pero ahí el tío va y cada vez que me ve me dice, oye, a ver cuándo me mandas un becario español para mi oficina, ¿no? Es un tío que tiene una productora y una agencia de ventas espectaculares. Y tiene la misma edad que yo y ya me tiene ganado 2 Palmas de Oro.
Entonces, ya le hemos mandado gente a París, en este caso, para pasar 6 meses en su oficina, y la gente vuelve flipando y dice, pero este es un extraterrestre, es otro planeta, porque el nivel de cómo trabajan en esta empresa es súper interesante, ¿no? Y es solo un ejemplo. Y luego aquí, si yo no conozco a la figura, seguramente que Manuel Supermonzón lo conoce. Entonces nosotros estamos aquí también para ayudar. No hay nada más bonito que ayudar a los jóvenes que tienen ganas y están dispuestos a dar unos pasos que son como un esfuerzo extra, ¿no? Más allá de la pereza, que me lo den todo hecho, y ver luego cómo prosperan. Es algo realmente interesante, ¿no? El qui pro quo, ¿no? Claro, porque al final es un dar y recibir, ¿no? Es un intercambio, pero yo creo que es súper interesante y el programa de media para eso está muy bien, ¿no? Porque claro, el tema es que nosotros tenemos un boletín mensual que lo acabamos de publicar creo que antes de ayer y que uno se puede inscribir, muy fácil. ¿Quién ha visto el boletín informativo nuestro esta semana? Que levante la mano. Y diría que llegamos quizás a uno o ninguno, como puedo ver, ¿no? Porque el problema es que nosotros hacemos un gran esfuerzo en publicar informes, que luego le preguntan a la gente a ver si lo has leído y le dicen que no, y luego pues la gente se da de alta en nuestros boletines informativos y luego a veces no lo leen. Y es una pena, porque ahora mismo tenemos, por ejemplo, colgado y además promovido en nuestro caleidoscopio de noticias 3 clases magistrales, yo diría, una sobre animación, con Carlos Pierni y con David Matamoros, que nos están en media hora explicando dónde hay que ir para triunfar en la animación. Lo hacen así porque son así, de generosos. Tenemos un vídeo de 1 hora y pico de un inglés que es un súper, vamos, de los mejores que hay en el mundo entero, trabajando para los mejores y los más exquisitos sobre cómo seducir a las audiencias, ¿no? Es un vídeo que te lo explica 6 casos de estudio de proyectos que han tenido apoyo de media, de cuáles han sido las claves que han hecho que estos han conectado con la audiencia. Y esto lo ves y aprendes algo que después lo puedes aplicar en tu propio proyecto, en tu propio pitch, cuando vas a ver a Manuel o a Roberto, o incluso a una institución pública, a Natacha, por lo tanto, pues te permite defender mucho mejor tu proyecto y tu propuesta. Y luego tenemos otro, y ahí me gustaría pasar la pelota también a vosotros otra vez, sobre cómo hay que trabajar con agentes de ventas internacionales. Porque todavía no lo he dicho, pero lo digo siempre y ahora digo, es el agente de ventas internacionales, ¿no? Dentro de la cadena de valor es uno de los quizás players más intrigantes para mí, porque son, por regla general, gente extremadamente cinéfila y muy fijado también en alcanzar el público, ¿no? Es decir, quieren obtener audiencias y quieren ganar dinero. Es exactamente lo que queremos nosotros, o que deberíamos de querer, al menos pienso yo. Entonces tenemos este vídeo también, que es un auténtico manual de cómo, para empezar, cómo tienes que definir tu película en el ecosistema para que la gente entienda de qué estás hablando, ¿no? Y luego cómo puedes encontrar un agente de ventas y cómo tienes que trabajar con él. Son vídeos súper interesantes, pero es muy importante que la gente lo vea, ¿no? Entonces nosotros hacemos mucho esfuerzo, ponemos este tipo de información, pero nos cuesta un poco recibir después el cariño de nuestro propio público, ¿no? Ahora, claro, si tú quieres romper moldes en la segunda parte, que es el networking en los mercados, en los festivales y en los talleres que coorganizamos desde Media, si no te has hecho los deberes en este primer nivelito, donde tú puedes fácilmente desde tu cama, si quieres, gratis, acceder a todo este tipo de conocimiento, pues lo vas a tener un poco más difícil de ser seleccionado en los lugares donde tienes que acabar, si quieres progresar y encontrar a esta gente que te ayuda después tanto, ¿no? Ya no decir que si quieres obtener una ayuda media, que alguno aquí podría contarlo porque lo ha sufrido, es un proceso de defender tus proyectos con unos argumentos que van súper al detalle sobre cómo lo voy a hacer, cómo lo voy a financiar, cómo lo voy a vender, cómo lo voy a promover, cómo lo voy a distribuir, es decir, es un auténtico plan de negocio. Entonces, si no estás preparadísimo, con la alta demanda que hay de ayudas de media,
pues no te lo van a dar, por muy bueno que sea tu proyecto, porque hay un camino que se llama la profesionalización y la formación y el adquirir un conocimiento y un saber hacer que es súper interesante y súper importante, pero una vez que estás ahí realmente mola cuando te dan 200.000 euros o algo por el estilo para desarrollar tus proyectos, pues oye, como empresario pequeñito que somos, esto te puede cambiar bastante la vida, te puede permitir ir agarrado a la maleta, como hace este señor, a Cannes varias veces al año, a Berlín, a Miami, a no sé dónde hay que ir, ¿no? ¿A dónde hay que ir? Y vosotros, por cierto, también hay que decirlo, a contracorriente, ¿no? Vosotros trabajáis sistemáticamente con las ayudas de media, porque claro, vendéis muchísimo cine europeo, con mucho éxito, y de eso media os genera un fondo de reinversión que lo utilizáis justamente para dar visibilidad a vuestras películas, ¿no? Entonces, si os quitamos esta ayuda, yo no sé cómo lo vais a hacer. No quiero decir, pero ahora di algo para que vean que media mola, ¿no? No, no, absolutamente. Es muy importante, porque hay muchas películas, editorialmente y por filosofía propia de la empresa, vamos a por producto art house, popular art house, pero european. O sea, normalmente distribuimos películas europeas y también españolas, dentro de lo que es europeo. Y obviamente tenemos otras, pero una buena peli da igual de donde sea, ¿no? Pero lo lógico es de lo que conocemos más y eso es por naturaleza es eso. Pero es que gracias al programa Media, cuando tenemos un éxito sabemos, ostras, puedo comprar 2 o 3 pelis más de estas, que les ponemos un riesgo, porque muchas de ellas, el límite entre irlas a vender directamente a una plataforma o darles la visibilidad que merecen, que es a una sala de cine, hay muy poco. Hay un riesgo enorme de perder tu inversión. Con estas ayudas uno va con más seguridad de que no voy a perder hasta la camisa. Y incluso a veces dices, bueno, ese límite que nos dice, a lo mejor no ganamos mucho dinero en salas, pero nos da la visibilidad suficiente como para venderla a una televisión o una plataforma, que en muchas ocasiones lo que te dicen las plataformas es, mira, si la estrenas en salas y que tendrá visibilidad para mi audiencia, te doy más dinero. Está todo ligado, o a lo mejor es el ser o no ser de ese proyecto, que puede ser una película serbia, súper pequeña, y dices, pero es que, sí, que puede ser muy buena, pero dices, no le voy a dar visibilidad, pues esa no se vende, ¿no? Y a lo mejor sí que podría ser distribuida aquí. Entonces, eso es lo que dice, porque no somos kamikazes y tampoco que nos gusta ganar dinero con lo que compramos, pues decimos, bueno, nos hace ser un poco más valientes. De ventas, sin duda ahora mismo que, pues bueno, lo hemos estado hablando a lo largo de toda la charla, que necesitas llegar a más mercados, pues es fundamental si estás levantando un proyecto y puedes tener el acceso a un buen agente de ventas, una compañía de distribución potente, pues te facilita mucho. Desde el punto de vista que quizá pueda ayudar también a los creadores y demás, hay un aspecto que decía él así de pasada, que es como, bueno, la agente de ventas siempre te dice, vale, pero esto ¿cómo lo vendo? Redúcemelo un poco, que suele ser muy cruel para muchas historias, pero ahí entra una cosa que hemos comentado esta mañana entre nosotros, que es que sin querer compartimentar las historias, sin querer obligar a la gente a hacer cosas que quizá no se sienta cómodo, hay un aspecto prácticamente indiscutible, que es los géneros ayudan a viajar mejor a las historias. Hablábamos, por ejemplo, La Casa de Papel, podrías tener esa misma historia de personajes, que al final es lo que es, en otro contexto, en una casa de campo donde sucede todo, podrías ir a los flashbacks, contar historias parecidas de unos delincuentes en su tiempo libre, pero claro, lógicamente el hecho de que sea una película de atracos, una serie de atracos, un heist, pues claro, te facilita llegar a lo global. Sin ser de Europa, el último gran éxito quizá a nivel mundial, que ha sido El Juego del Calamar, al final pues es una historia que trata muchos temas, pero lo puede reducir a que es juegos que todos en cierta manera tenemos cada uno su tipo, pero es una cosa que va con un thriller de quién está haciendo esto, qué está pasando. Nuevamente repito, esto no es una petición de que todo tenga que ser de un género exclusivo, pero si para llegar a más mercados es una ayuda totalmente que
que te puede cambiar un poco la vida de tu proyecto. Ayer presentaban proyectos que además me pidieron a mi opinión y dije, bueno, pues mira, este proyecto tiene un montón de historias y creo que era Tánger, si no recuerdo mal. Y dije, mira, es que tiene un montón de historias, pero al final, si quieres, lo puedes reducir a, mira, esto es una historia de lo que ya me contarán hoy, como espionaje, que hacía una cosa que hacía de manera oculta el ejército. Entonces, eso va a viajar, porque ese tipo de historia ha pasado en los ejércitos de todos los lugares del mundo. El tráfico de armas sigue estando y todos lo reconocemos por diferentes historias que hemos visto y lo puedes compartimentar ahí sin ser la historia exclusivamente eso. Pero tener en tu contenido una línea que es reconocible para el público, sea de donde sea, hable del idioma que hable, siempre te puede ayudar a que entren pues no solo las ayudas, porque pueden llegar a más mercados, sino también plataformas o productores que vean más viabilidad a apostar por esa historia. Añadiría para el tema de los agentes de venta internacional que como hay muchos y está la especialización en el sector es enorme porque hay tantos temas como la vida y entonces no tienes un agente de ventas que sea muy bueno para thriller y para películas checoslovacas y para LGTBI y para peli familiar. Normalmente se especializan. Porque uno se tiene que especializar, solo los grandes tienen todo tipo de proyecto, ¿no? Pero entonces hay que estudiar la gente de ventas, y siempre intentas ir al mejor, ¿no? Pero el mejor dentro de su sector. Entonces hay que estudiar un poco la especialización de cada uno de ellos y adaptar un poquito, perfectamente de acuerdo a lo que dices, tu proyecto al que consideras que dentro de lo razonable está dentro de ese género o de ese tipo de películas. Y intentar también sintetizar un poco, porque cuando tú presentas un proyecto, sí que es verdad que está lleno de contramejores, pues más capas puede tener la historia, ¿no? Pero hay una principal, porque el commissioner o el ejecutivo de esa compañía que se lo tenga que vender internamente a su gente, tiene que tener bien claro cómo se lo presenta. Puede leerte el guión y decir, oye, qué maravilla de guión, pero ¿cómo lo vendo internamente en casa? Si tú no lo haces bien, o sea, a veces somos un poco vagos. El ejecutivo que viene a un foro de coproducción dice, coño, me gusta, pero ostras, va de tantas cosas, no sé cómo contarlo. Y entonces luego te metes con los compañeros los jueves ahí que tenemos las reuniones y ¿de qué va esto? Bueno, pues... Entonces dices, vale, ya está, otro que es más fácil. Hay que intentar sintetizar dentro de lo posible e intentar ayudar para que ese proyecto se meta. Pero insisto, los agentes de venta, como están todo el día manejando esos criterios de venta, porque están precisamente vendiendo todo el día, son muy buenos para hacerte los pitch. Y entonces hay que un poco emularlos un poco. Y cuando tú vas a entrevistarte con un agente de ventas, hay que ir con el pitch bien puesto también. O sea, hazte tu propio, porque él te va a valorar el proyecto sin leer el guión, insisto, por como tú lo vendas. O incluso a veces, yo no es que sea muy bueno haciendo pitchings, pero como los agentes de venta buenos sí que lo son muy buenos, me ha captado la idea buena y yo la vendí horrible, pero dice, no, pero vale, no, me gusta, pero no lo has vendido bien, pero lo quiero, ¿no? Entonces, hasta ese punto son buenos y especialistas. Entonces, es muy divertido trabajar con agentes de venta y fijarte porque aprendes una barbaridad. Sí, perdona, solo a añadir a lo que dices tú. Nosotros en nuestra web, en el vídeo de agentes de ventas, tenemos una metodología muy precisa de cómo reclutar el agente de ventas para tu proyecto. Porque es una serie de preguntas y respuestas, y si te lo haces correctamente, te sale unos criterios que tú puedes aplicar. Y después te vas a nuestra web, parte informes, y buscas el informe de agentes de ventas europeos, donde tenemos más de 120 agencias de ventas europeos fichados, con su línea editorial explicada, lo que están buscando, y con sus datos de contacto, y con eso ya te sale un shortlist de 8, y luego sigues el proceso que estamos explicando en el vídeo, y vas a encontrar tu agente de ventas. Pero es súper importante porque, como él dice, que no tienen que ver uno con otro, son súper distintos, ¿no?
Sí, nada, iba a decir una pequeña puntualización, que es que al igual que lo adaptas o lo intentas adaptar, es fundamental que los creadores, en esto que cerrando un poco también el tema de con quién te reúnes, que lo conozcas bien, me venía a la cabeza una anécdota que me contaba un ejecutivo de Disney de alguien que se le acercó de una compañía y le intentó prácticamente vender una película de superhéroes. Entonces era como, tengo Marvel toda para mí. O sea, es que aunque sea genial, no es mi producto. Pero bueno, cuando os reunís o cuando tenéis la oportunidad de esto, es muy importante que identifiquéis perdón, ese punto que puede conectar más con ese productor, aunque pues, no sea lo fundamental de vuestra historia, pero una vez que le habéis contado eso que sabéis, que le va a poner ojitos, lo demás nunca le va a sobrar, porque siempre va a ir a mejor. Es como, te voy a dar esto y te voy a dar mucho más. Entonces, no es que cambiéis las historias, pero sí que tengáis no sé si se llama así, como la inteligencia laboral de saber que os dirigís ahí y que hay cosas, pues que haya gente que es conocido, que le gustan más o que están más especializados. Si es una película de terror, una historia de la maternidad que tiene una pequeña parte de terror o sobrenatural y vais a, no sé, a un estudio norteamericano como creo que se llama Blumhouse, que es terror, pues hombre, fomentar un poquito esa parte, que el otro le va a encantar porque es mejor historia, es más original y es todo. Pero él, pues bueno, si está especializado en eso, es una venta que podéis canalizar hacia allá. Es verdad que en estos foros todos los pitches están bien dirigidos porque van pues a todas las partes que estamos aquí, que cada uno hacemos cosas más concretas y demás, pero en las oportunidades que tengáis fuera de estos foros, vedlo o investigad un poquillo y es una cosa que es fácilmente manejable y fácil de hacer, dentro de que el pitch siempre es complicado, y puede ayudar mucho a que seduzcáis a los productores y a las productoras. Buenísimo. Y para cerrar, que tenemos ya, se nos termina la jornada, Peter, ¿quieres agregar alguna otra puntuaciones de cómo podemos aprovechar la oferta de media en España? No, yo creo que está todo dicho, ¿no? La cuestión es aceptar que es una buena acción de hacerlo para el beneficio propio, el de documentarse, no solamente a través de nuestra web y nuestro boletín, que es como una puerta de entrada que después te puede llevar a muchos sitios, sino en general, ¿no? Porque yo creo que uno está en esto porque le gustan las películas o las series, ¿no? Y yo creo que una de mis pasiones es analizar películas para ver por qué gustan a mí y a otra gente. Y el proceso de destilación, de determinar cuáles son los factores en cualquier contenido que hacen que te provoca este tipo de emociones y de pensamientos que luego te enriquecen tanto en un visionado, es algo que es muy bonito, ¿no? Y también es una forma de investigar, ¿no? Es decir, que es una forma de investigar y si tú entiendes mejor el producto o la creación, porque lo vas investigando, viendo sus tripas, lo mismo debe de pasar con la otra parte, que es el espejo de la creación, ese público, y entre el público y la creación está el mercado, ¿no? Es así. Y esto no hay manera de cambiarlo, porque es como funciona el mundo, nuestro mundo funciona así. Entonces, para no quedarse uno solamente en el contenido, el de investigar un poco el público es muy interesante también. Tenemos un informe de más de 1000 páginas sobre las audiencias europeas en nuestra web, que te lo recomiendo muchísimo, porque es muy bueno. Pero luego está el mercado. Y el mercado realmente, si te gusta el cine y la televisión, el mercado, como él dice, es muy divertido. Porque estamos en un entorno donde hay gente, yo creo que divertida, interesante, con unas pasiones desatadas, una gente muy valiente y muy interesante. Y yo creo que introducirte en este mundo y quedarte ahí requiere una educación mínima y cuanto más mejor, y adoptar esto como una verdad y actuar en consecuencia. Esto sería para mí el mayor regalo después de una intervención como esta, ¿no? De que a alguno de los que estáis aquí diga, mira, por primera vez me voy a meter en la página web de Media y a ver si todo lo que dice es cierto. Peter, si me permites, ¿sabes qué he llegado a hacer? Y yo recomiendo que abráis para solicitar una ayuda de media desarrollo,
abres y tienes ahí todo, puedes descargar toda la información que tienes que proveer. En alguna ocasión, que no he ido a pedir la ayuda de Media, pero lo he descargado para mi proyecto porque tiene un orden, te pregunta una serie de cosas que son valiosísimas para que las tengas en cuenta para entrar en el mercado. Y está muy bien, porque llevan muchos años haciéndolo y cada año mejoran y entonces hacen tal. Y me he dado cuenta que es un instrumento valiosísimo para testar mi propio proyecto antes de sacarlo al mercado. Y si no me entero, porque hay muchas cosas que son muy específicas, que yo no tengo todo el conocimiento, que me pide ahí, voy a mis compañeros y les voy pidiendo de otros departamentos. Y eso me ordena y digo, ostras, es una manera de entrar, o sea que os lo recomiendo, el ir a buscarlo, porque es como un ABC bastante interesante para poder presentar proyectos fuera. ¿Y Natacha, tienes algo que agregar? No, solamente que para nosotros es un lujo tener a Peter y tienen que aprovecharlo, tienen que exprimirlo, porque además es una persona absolutamente accesible. Ahora está aquí, pero cuando no está aquí, está en Madrid o en cualquier otro mercado, es totalmente accesible. Así que sí es verdad que muchos de los que están aquí tienen experiencia con Media y concretamente con el apoyo de Peter como persona. Así que yo sin más sí que les animo a que abran esa ventana, ¿no? y que la exploren bien. Y no sé si tenemos tiempo de alguna pregunta. Y si no, pues tienen a los profesionales. ¿Tú quieres preguntar algo, García? Yo quería preguntar sobre, porque se ha hablado mucho de la distribución y varios canales y estrategias y en qué momento empezar y todo eso. Pero el caso de documental y más documental corto o mediometraje, que es un género difícil de vender porque no se vende en salas, porque no genera ingresos, ¿tenéis algún consejo o reflexión? Y también otra pregunta, que si como muchos cineastas, no solo en mi caso, pero muchos cineastas de documental distribuyen al final sus películas solos a festivales, porque a veces hay gente interesada pero dicen no, yo solo hago los broadcasters y tú haces los festivales, entonces es como un poco incoherente. Al momento que tu película ya ha tenido un recorrido bueno de festivales y ninguna gente lo va a coger porque ya es tarde, ¿tienes algunas herramientas para que alguien te ayude a seguir? Sí. A ver, para empezar, nosotros tenemos en nuestra web también informes muchos sobre documental. Por ejemplo, uno reciente sobre las audiencias europeas del documental. Luego estamos apoyando varios talleres de formación enfocados en el documental, incluso documental social, documental con animación, etcétera, etcétera. Estamos apoyando a varios mercados y festivales especializados en el documental y, yo diría que un 25% de nuestros beneficiarios de ayudas al desarrollo son documentales creativos. Entonces yo creo que tienes, además, en el directorio de agentes de ventas, tienes también un montón de agentes de ventas especializados en el documental. Entonces, mi consejo es estudiar. Son pocos, ¿no? No, son muchos, porque en el cine europeo pasa una cosa, a diferencia de otros cines quizás, sobre todo en el norte de Europa, hay muchas audiencias que prefieren lo real a lo ficticio, es decir, hay una gran pasión por el documental. De hecho, el documental creativo es un género hiperpotente y que no es pocas veces que documentales creativos ganan en festivales como Berlín. Hace unos años Focamare, un documental italiano sobre inmigrantes, fantástico, ganó el Oso de Oro, ¿no? Es decir, que nosotros somos apasionados del documental. Y el hecho es que tienes mucha información y luego lo que tienes que buscar es la resonancia del mercado. Es decir, tienes que ir a estos sitios donde te vas a encontrar con esta gente, con esta gente que vas a poder encontrar soluciones prácticas para tu proyecto en cada momento, el proyecto que tengas. Porque aquí no hay formato que se resiste al interés de la gente. Es verdad que el mediometraje tiene unas salidas quizás más difíciles que el largometraje, pero lo primero que te tienes que preguntar también es que ¿por qué hago un mediometraje? ¿Y por qué no hago un largometraje? Porque en el fondo, hoy en día, con la digitalización también, hay cierta posibilidad de, sin arruinarte, de pasar de 30 minutos a 70. Con 70 ya estás en el largometraje documental y puedes ir
a las ayudas, a los festivales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es estrategia, y la estrategia la vas a obtener a través de la investigación. Y lo siguiente es conectarte con la gente con las que quieres trabajar a partir de este momento para optimizar tus recursos a través de una amortización de un producto ya acabado. Yo creo que ahí para el documental hay muchísimos recursos por parte nuestra y por parte de mucha otra gente, ¿no? Porque el documental es importante y siempre lo será. Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, muchísimas gracias. Nos tenemos que poner a investigar, a pensar ad hoc, a coproducir, a estar informados del mercado, porque al final nuestros proyectos son productos y el marketing decide muchas cosas, a distribuir, y aquí tienen a los profesionales por si quieren hablar con ellos durante el día y todos los demás que están aquí. Así que muchísimas gracias. Gracias.